A ver, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno les bendiga y les guarde en esta tarde de Shabbat, en esta tarde un poco más fresca. El Eterno ha sido bueno con nosotros y nos ha concedido la vida. Dice la bendita Torá que nuestro Padre Celestial es el dador de la vida y que a Él nos debemos por siempre y para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, Benatán lanu et torato, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos, nos has dado tu Torah. Bendito eres Adonai Yahweh, dador de la Torah. Amados, somos un pueblo especial, como hizo la exaltación de nuestra Juan Mariela, nuestro padre. Somos el pueblo de Yah. ¿Qué significa Torah? ¿Qué significa la palabra Torah? ¿Quién me puede indicar? Instrucción o enseñanza. Pero más allá de la palabra instrucción o enseñanza, la fuente, lo profundo de esa palabra significa doctrina. Torah es doctrina, es adoctrinar a la persona en los caminos del Eterno. Recuerden la ley de precedencia. Cuando nosotros aprendemos un concepto, cuando aparece por primera vez en la palabra, de esta misma manera se va a utilizar en el resto de las escrituras. Por eso, cuando nosotros entendemos qué es la sana doctrina es la Torah. Es un concepto hebreo conocido. Torah es doctrina, es instrucción y enseñanza, es doctrina en la palabra, es doctrina en los mandamientos del Eterno. Por eso tenemos que entender muy bien las palabras del enviado Shaul. Cuando él habló acerca de la sana doctrina, ¿de qué estaba hablando? De la bendita Torah de nuestro Padre. Por eso siempre bendecimos a nuestro Padre que está en el cielo, porque Él es el dador de la Torah, Él es el dador de la doctrina que debemos seguir. Amados, hemos estado hablando acerca de lo que es la importancia de la profecía para nuestras vidas, la importancia de la profecía para nuestro pueblo Israel, que es un verdadero profeta y cómo debemos entender el fin del mundo, como lo llama en la religión. Pero ¿cómo es el fin de esta era? ¿Cuál será el fin de esta era? ¿Y cómo se va a manifestar el fin de esta era? Hablamos de los requisitos de un verdadero profeta. ¿Cuáles son los requisitos de un verdadero profeta? Que tiene que ser, ¿qué? Israelita. Vamos a hacer recuento rápido. Un israelita debe ser una persona con una conducta llena del espíritu de santidad. Los frutos del espíritu, es decir, que tiene que ser una persona altamente piadosa, altamente compasiva. Debe de ser una persona, un instructor de Torah, debe de ser un maestro de Torah. Moré, un moré de la Torah. La palabra moré viene igualmente de la palabra de la raíz Torah, o yará mayormente, que es instruir. Instruir. Un moré es un instructor de la sana doctrina, que es la bendita Torah. Que debe tener un verdadero profeta, debe tener una obediencia absoluta en la bendita Torah de nuestro Padre. También dice que cuando nosotros, ¿qué sucede cuando uno ve que una profecía se cumple? Que debemos tener cuidado que esa persona no nos enseñe a alejarnos del Todopoderoso, sino que todo lo contrario, que nos ayude a acercarnos cada día más a la voluntad del Padre. ¿Sí? Muy importante que nosotros entendamos que cuando ese instructor, que es un profeta, aquel aspirante a profeta, debe cumplir con todos estos requisitos. Que también si alguna profecía de una persona no se cumple, cuando es negativa, no significa que sea un falso profeta. Significa que la persona pudo haber hecho teshuvá, el pueblo se pudo haber arrepentido y nuestro Padre, que es misericordioso, le haya perdonado. Pero ¿qué sucede si esa persona da una profecía de algo bueno y no se cumple? Es un falso profeta. ¿Por qué sucede si esa persona da una profecía y se cumple a medias? ¿Será un verdadero profeta o será un medio profeta? No, es un falso profeta. ¿Qué pasa si ese profeta, entre comillas, dicta algo, te habla incluso de lo que hay en tu corazón que jamás a nadie le ha revelado, pero después te enseña a violar algún mandamiento del Eterno? ¿Sería un profeta verdadero? Pero se cumplió la profecía, pues se cumplió o pudo discernir lo que hay en tus pensamientos y en tu corazón. ¿No haces un verdadero profeta?
¿Cuál es el principio de todo lo que estamos viendo aquí? Que no se basa en lo sobrenatural, se basa en lo natural que hemos recibido sobrenaturalmente. ¿Qué es lo que hemos recibido sobrenaturalmente y que hoy en día es natural para nosotros? La bendita Torá, los mandamientos. Ese es el principio clave de todo. Por eso, si una persona que dice ser un profeta puede hacer descender fuego del cielo, pero si no cumple con la sana doctrina, no califica para un verdadero profeta. ¿Cuál es la sana doctrina? La Torá. Torá es doctrina, sana doctrina. No, la sana doctrina es el cristianismo. La sana doctrina es el bautismo, el adventismo, los mormones, los evangélicos. La sana doctrina son los católicos. No, la Escritura nos dice que la sana doctrina son las instrucciones del Eterno. Son los mandamientos de nuestro Padre. Es la bendita Torá de nuestro Padre. Y como diría el profeta, si no cumplen con la Torá y el testimonio, no les ha amanecido el día. Por eso la Torá, la verdadera y la más sana doctrina y la pura doctrina que hay. Entonces, recuerden que nosotros debemos aprender a guardar bien los mandamientos. También estuvimos hablando en la clase pasada, en la enseñanza pasada, que a veces las personas, por la falta de espiritualidad en sus vidas, se han metido en camisas de 11 varas, ¿verdad que sí? Colocamos ejemplos de nuestros hermanos judíos en tiempos pasados, por ejemplo, por allá en el 1600, cuando la comunidad judía le hacía falta esa espiritualidad, y debido a que muchos estaban reconociendo a Yahoshua o viendo a Yahoshua como el verdadero Mashiach, y debido a la falta de espiritualidad de las personas, de los judíos de ese tiempo, adoptaron prácticas paganas, adoptaron del hinduismo, adoptaron incluso del pitagorismo, enseñanzas paganas. Por la falta de espiritualidad y por esquivar al Mesías, terminaron creando algo conocido hoy en día como el Zohar. ¿Ustedes han escuchado de lo que es el Zohar? ¿De lo que es el misticismo judío? ¿Han escuchado de todas esas prácticas que lamentablemente no son bíblicas? Por ejemplo, la creencia en la reencarnación, la creencia en la transmigración de las almas. Pero también eso lo tenemos en la parte del cristianismo. El misticismo cristiano ha enseñado muchas prácticas ajenas a la verdadera fe y que hoy en día son muy comunes en las iglesias. Es decir, que tenemos de parte y parte, pero hemos estado hablando de que el espíritu de la profecía es algo que no puede faltar. ¿En dónde? En la comunidad de la casa de Israel. Pero que no podemos estar ligando lo kadosh, lo santo con lo profano, lo tajor con lo tamei, lo puro con lo impuro. No podemos estar mezclando las cosas. Y que cuando nosotros nos alejamos de lo que es la palabra de nuestro Padre, la sana doctrina, y cuando nos desapegamos, cuando no tenemos, ¿cómo se dice en hebreo? Acercamiento, apego, fusión con el Eterno. De Rehut Adonai. Cuando no tenemos de Rehut Adonai, entonces automáticamente empezamos a secarnos. Podemos tener conocimiento aquí, pero no hay comunicación con el Eterno. No fluye el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el principal objetivo de tener el don de profecía? ¿Qué es tener la profecía en nuestras vidas? ¿Cuál es el principal objetivo? A ver, Ángel Ángel. ¿Cuál es el principal objetivo, Ángel Barro? Por favor, responda, hermano, rápidamente. El principal objetivo de la profecía. Acercarnos al Eterno. Bueno, yo sé que Ángel Barro está hablando allá. El principal objetivo, a ver, amado Joaquín, el amo Shira, el principal objetivo de la profecía. No nos quieren hablar los hermanos. Hola, amados. El principal objetivo de la profecía es que nosotros tengamos un apego, un acercamiento a nuestro Padre. Es tener realmente un acercamiento a nuestro Padre Celestial. Es que nosotros podamos experimentar al Eterno, vivir conectados al Eterno, vivir acercados al Eterno. ¿Sí? Es que nos dé esa conexión con nuestro Padre, es tener una conexión grande con nuestro Padre. Y como consecuencia va a venir la revelación, va a venir la profecía, va a venir alguna palabra para algún pueblo, para una congregación, para alguien. ¿Sí?
Estuvimos hablando también que la puerta para comunicarnos con nuestro Padre Celestial es el Mesías. Nuestro Mashiach es el mediador entre el Eterno y los hombres. Es el único medio para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Padre. No todas estas cosas absorbidas del paganismo y ahora espiritualizadas y transformadas en judaísmo o transformadas en cristianismo. Nuestro Padre nos ha limpiado y nos ha sacado de allí. Por favor, mantengámonos puros, tomando lo bueno y desechando lo malo. No yéndonos al extremo, siendo personas buenas, siendo personas que realmente demostremos el amor al prójimo, pero que tengamos una conexión grande con nuestro Padre Celestial. También estuvimos hablando, o hicimos la pregunta, ¿por qué Adonai? ¿Por qué nuestro Padre permite que existan los falsos profetas? A ver, los amados hermanos en Facebook Live. Uno de los hermanos que nos ayude a responder esa pregunta. ¿Por qué nuestro Padre ha permitido que hayan falsos profetas? Para la principal... Para probarnos, ¿verdad que sí? Sí. Para probarnos realmente, y estuvimos leyendo una porción que está en Deuteronomio de Barín 13, del 1 al 4, para probar si realmente nosotros amamos al Eterno. Nuestro Padre Celestial permite que haya personas que incluso engañen al pueblo. ¿Para qué? Para probar realmente a aquellos que están viviendo y practicando la sana doctrina. Para probar realmente a aquellos que dicen amar al Eterno. Por eso es muy importante que esas palabras, que siempre en algún momento han salido de nuestra boca, nosotros seguimos al Mesías, no a los hombres. ¿Verdad que sí? ¿Lo hemos dicho? Hemos hablado, hemos dicho siempre eso. Nosotros seguimos, yo no veo a los hombres, yo no sigo a los hombres, yo sigo al Mesías. Pero resulta y pasa que por la falta del conocimiento, por la falta del estudio de la palabra y por la falta de conexión con el Eterno, la gente termina siguiendo a los hombres por no obedecer al Eterno. Prefieren estar escuchando a charlatanes, prefieren estar escuchando a falsos maestros y a falsos profetas que hacerle caso a la palabra de nuestro Padre. Por eso es tan importante el estudio de la bendita palabra. No podemos dejar de estudiar la bendita palabra, porque si no, nos secamos. Si espiritualizamos demasiado las escrituras, sin el conocimiento de las escrituras, terminamos siendo personas netamente emocionalistas. Porque no estamos pasando todo por el filtro de la palabra, aún escudriñando los espíritus. Pero si nos volvemos solamente conocimiento de las escrituras sin el espíritu, terminamos siendo legalistas. Por eso tenemos que ser personas totalmente ecuánimes. Que el conocimiento revelado de la palabra sea alumbrado por la profecía, por el espíritu de Adonai, que no puede faltar en nuestras vidas. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos entendiendo hasta este momento? Muy bien. Entonces, la respuesta sería, ¿por qué Adonai permite que existan falsos profetas? Que es una prueba que envía Elohim para ver si estamos firmes delante de él. Para ver si le hacemos más caso a las señales. Porque si una persona, amados, para culminar con el comentario, si una persona, si un falso profeta llega y nos dice, a Wilfredo, a Jod Marbel, a Edward, a Jod Nilka, a Jod Tairelis, los hermanos acá conmigo, mañana le van a dar $1 millón. Amén. Y se cumple. Y se cumple. Vamos a colocar el ejemplo. Mashiach le dijo a Kefa, le pregunta, ¿de quién cobran impuestos los líderes? ¿De los hijos o del pueblo? Del pueblo. Bueno, pero para no confrontarlo, ve. Porque recuerden que él estaba diciendo, si no me está reconociendo como el hijo del Eterno, ve, Kefa, no vamos a caer en discusión. Ve, lanza el anzuelo, el pez que saques, ábrele la boca y va a tener una moneda. Ve y paga tus impuestos y mis impuestos. Imagínense eso. Kefa obedeció, pero se iría así pensando, wow, esto está fuerte. Si nos dijeran eso a nosotros, Wilfredo, hazme un favor, ve y allá en el río,
llévate el anzuelo, vas a lanzar el anzuelo y el primer pez que saques, vas a abrirle la boca y allí vas a conseguir un fajo de billetes. Va a haber $5,000. Vamos a suponer que hoy en día tengamos un fulano que diga eso. Y el Wilfredo dice, voy a probar a ver si este profeta, si esta persona realmente es un profeta. El Wilfredo se prepara su caña de pescar, se va con su carnada y lánzala al suelo. Y el Wilfredo saca un enorme pez. Y cuando el pez pelea, y automáticamente cuando ya tiene el pez, le abre la boca. Y sale un fajo de billetes, $5,000 que él necesitaba. Dice el Wilfredo que se pone a pescar todo lo que consigue. Y resulta que pasa que se cumple la señal. Algo asombroso, ¿verdad? Algo sobrenatural. Y salimos automáticamente, le decimos, varón, se cumplió la profecía. Se cumplió lo que me dijiste. ¡Wow! El Eterno te lo reveló, porque esto, ¿cómo ibas a saber que esto iba a suceder? Amén, Wilfredo. Vamos ahora a ir a prenderle una velita a la Virgen para darle las gracias. Se cumplió la señal. Pero si te enseña a la idolatría, automáticamente es un falso profeta. No importa lo muy asombrosa o sobrenatural que haya sido esa señal. Pero vamos a colocarlo un poco más ambiguo. Que no le diga que vamos a prenderle una velita a la Virgencita, sino, bueno, vamos a celebrar, ve, saca $100 a Wilfredo de eso que recibiste y ve y compra unas costillitas de cerdo para asarlas y comerlas para celebrar. Es algo más ambiguo, ¿verdad? Te está enseñando desobediencia, no al límite de un pecado mortal como lo es la idolatría, pero te está enseñando a ser desleal al Eterno. Claro que sí. Si un fulano profeta puede hacer descender fuego del cielo, pero si enseña a desobedecer al Eterno en algo tan básico, es un infiel al Eterno. Por eso dice la Escritura, no le temas, no le tengas temor. Si enseña idolatría, si estuviésemos en un estado teocrático, como lo era el Israel antiguo, se le daba muerte a ese falso profeta. Pero si solamente le enseñó a comer cerdo, no se le daba muerte, pero era un falso profeta. No le temas. Por eso es muy importante que el principio de nuestra fe y de la obediencia para demostrar fidelidad al Eterno y amor a nuestro Padre es la obediencia a sus mandamientos. No nos dejemos guiar por nuestras emociones. Ya basta de eso. Eso lo aprendimos y lo vivimos en el cristianismo. Vimos cosas asombrosas. Sí, oraron, nos sanamos, sí, pero después enseñaban a ser desleales al Eterno. Hoy en día nos damos cuenta por la palabra. El propósito de la es ese. Nosotros tenemos engaño. Así es. El propósito del enemigo es ese. Así es, estimado Ángel. Que estemos bajo el engaño. Que nosotros, ¿saben por qué hoy en día la gente o ustedes creen que por qué hay esos fulanos avivamientos, donde se enfocan siempre en las señales, Ustedes saben que eso es una de las artimañas del adversario preparando el camino para lo que viene. Ustedes sabían que cuando ya el antimesías esté aquí en esta tierra, eso es lo que se va a ver por doquier. Señales mentirosas, no porque no se cumplan, no porque no sucedan estos fulanos milagros, o de todos estos fenómenos sobrenaturales. Se van a cumplir, pero van a enseñar a ser desleales al Eterno. ¿Quiénes van a estar firmes ante esto? ¿Quiénes vamos a ser leales ante esto? ¿Quiénes vamos a estar firmes ante esto? Por eso es tan importante a la Torá y al testimonio. Si no están conforme a esto, no les ha amanecido el día. Por eso, amados y hermanos y hermanas, a dejar la perecita y a estudiar, a prepararnos en la palabra, a ayunar y a orar constantemente al Eterno, buscando ese desdecur, esa presencia del Eterno. Y aún si se les presenta un mensajero celestial, pásenlo por el filtro de la Torá.
Pásenlo por el filtro de la palabra, porque si no, sea proscrito, sea anatema, dijo Shaul. Está fuerte, ¿verdad? Pero debemos imaginarnos en una situación de esas. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Seríamos fieles al Eterno o nos dejaríamos llevar por las señales? La mayoría de los religiosos se dejan llevar por las señales, porque su fe se fundamenta en eso. Amados, ¿por qué nuestros hermanos judíos no aceptan a Jesús? Dije el nombre que se utiliza en la cristiandad, a Jesús. Yo en estos días conversaba con un hermano, yo le decía, yo no estoy de acuerdo con los hermanos que llaman hoy en día en las raíces hebreas, que siguen llamando al Mesías con el nombre que se utiliza en la gentilidad. Y aún no estoy de acuerdo, es mi opinión muy personal, que después que colocan el nombre hebreo, colocan a un lado Jesús. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Si bien sí enseño al que ustedes llaman Jesús, el nombre correcto de él es Yahoshua, ¿sí? O Yeshua en arameo, o Yahshua. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo en ello? Yo le comentaba a un hermano, yo le decía, porque es la identidad. Jesús es el Dios de los cristianos. Jesús te enseña a violar los mandamientos. Jesús te enseña a ser desleal con el Eterno. Jesús te enseña a comer cuerpo, a violar las fiestas, a no guardar el Shabbat. Jesús es alguien inventado porque ni siquiera existió. Ese Jesús que enseña la cristiandad no existió. Existió el Yahoshua hebreo, judío, que enseña a guardar la Torá, que enseña a ser fiel al Eterno. Cuando yo te digo, no, que Jesús, estoy perpetuando el concepto que ya trae la persona de la calle. No podemos hacer eso. Entonces, algo de la mentalidad con la que nosotros vivimos. Cuando nosotros instruimos bien, yo prefiero decir a veces delante de los gentiles, es nuestro Salvador, porque es el Salvador de ellos también, si lo aceptan, pero es nuestro Salvador, el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Pero siempre debemos aprender a ser sabios al momento de interactuar con personas que no entienden estos conceptos y poco a poco irlos adiestrando, pero no ayudando a que se perpetúen errores en sus conciencias, porque entonces estaríamos siendo parte del problema. ¿Pero por qué ellos no lo aceptan? Por lo mismo. Cuando nosotros a nuestros hermanos judíos le hemos hablado, cuando ellos dicen es que Jesús, la mayoría de nuestros hermanos judíos que murieron en la antigüedad, en los siglos pasados, murieron en el nombre de Jesús. Sus mujeres violadas, sus casas saqueadas, sus hijos asesinados en el nombre de Jesús. Ese no es el Mesías que yo predico. Entonces, si yo digo, y yo perpetúo, no, que es el Jesús para que me entienda, o el que murió en el madero para que me entiendas, prefiero decirlo. Al que ustedes llaman Jesús, bueno, el que murió en el madero, él nunca enseñó esto, nunca hizo lo otro. ¿Cómo apoyar el domingo? El día de reposo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nosotros enseñamos, cómo nosotros hoy en día en las raíces hebreas, si estamos enseñando la verdad, por favor tengamos cuidado de cómo nosotros nos mostramos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos comportamos, porque aún con estos pequeños detalles, no es para que ellos me entiendan, hay otras maneras de entenderlo, pero no somos parte del problema. Tampoco podemos ser extremistas y ahora hablarle todo hebreo, no. Hay que aprender a ser ecuánimes. Estoy hablando con gente madura, ¿verdad que sí? Entonces, hay que aprender a ser personas. No, yo le digo Dios delante de ellos para que me entiendan. No seamos parte del problema. Hay que el Creador, el Eterno, el Padre Celestial. Hay títulos más hermosos, bonitos, que no nos hacen parte del problema. Aún ellos ya no hablan hasta de sí mismos. Aún ellos saben que es el Eterno. Mi hermano ya no chatan nada con el Eterno. Exacto. Y entonces nosotros empezamos a hacer bendición. Ya no somos parte del problema. Nos convertimos en personas distintos que dicen, no, mira, ¿qué tal? No, tienes un lenguaje apropiado, eres una persona educada, respetuosa, y no me confundes. Porque entonces cuando decimos una cosa, pero después decimos otra, podemos llegar a confundir y nos convertimos en parte del problema. Muy bien, dicho esto, amados, hoy tenemos una premisa. ¿Cuál es nuestra misión? A ver, Ajot Marbelis, ¿cuál es nuestra misión como discípulos del Mesías? Rápidamente. Ajot Mariela, le ayuda. Ajot Lumi, me le ayuda.
Wilfredo, me la ayuda. son los mandamientos. ¿Cuál es nuestra misión de nuestro Mesías, Jonilka? La premisa de todo. ¿Cuál fue la misión de nuestro Mesías? Llevar las buenas nuevas, las nuevas, las buenas nuevas, ¿cómo se dice? Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la misión. 100 puntos para la Jonilka, correcto. Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso debemos nosotros entender que todo lo demás es secundario. No sabemos quiénes son. Por eso predicamos a toda criatura. Porque ¿quién es el que sabe quién va a ser parte? No es que nosotros tengamos sangre. Eso no necesariamente significa eso. Porque hoy en día es por la fe. Pero esas ovejas perdidas son las que Mashiach vino a buscar. Porque nuestro Mesías, para poder restaurar al mundo, primero se tiene que restaurar a Israel. ¿Verdad que sí? Y cuando Él venga, va a restaurar a las naciones por completo. Nosotros, este es el fundamento principal es la restauración de Israel. Porque ¿cómo alumbramos? Israel fue llamado a ser un reino sacerdotal para alumbrar al mundo, para guiar al mundo. Pero ¿cómo alumbrar al mundo si la linterna con la que debía de alumbrar está rota? Está partida por la mitad, no funciona. El foco se quemó. Entonces, bueno, vamos a arreglar primero la lámpara para después alumbrar el camino. Y eso es lo que está haciendo Mashiach, a través tuyo y a través de mí. A través de ti, de tu casa, de tu hermano, de tu hermana y a través de mí. Cada uno de nosotros tenemos esa misión. Entonces, es muy importante, mis queridos hermanos, que entendamos que nuestra misión es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, amados hermanos, Elohim, nuestro Padre, está restaurando a su pueblo de entre las naciones. Roberto, si está por allí, me puede leer Miqueas, capítulo 4, del 1 al 2. Por supuesto, amado hermano. Miqueas capítulo 4, del 1 al 2 dice así. En los días por venir, el monte de la casa de Yahweh se afirmará por encima de las montañas y sobrepasará a las colinas. Los pueblos lo contemplarán con gozo y las muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de la casa de Elohim de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y para que caminemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Amén. Amén, amén. De Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de nuestro Padre Celestial. Mira, Roberto, si no es mucha molestia, repita nuevamente los versos bíblicos. ¿Cómo no? Miqueas 4, 1. En los días por venir, el monte de la casa de Yahweh se afirmará por encima de las montañas y sobrepasará a las colinas. Los pueblos lo contemplarán con gozo y las muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Amén. Amén. De Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de nuestro Padre. A ver, amado Roberto, rápidamente Jeremías 16, 14 y 10 al 16. Profeta Irmiyahu 16, 14 al 16. 16, 14 al 16, Jeremías dice así. Ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misrayim, sino por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte,
y de todas las tierras a donde los había desterrado, pues Amén. los traeré de nuevo a su suelo, el cual di a sus padres. Miren, yo envío a muchos pescadores y los pescarán, declara Yahweh. Y después de eso enviaré a muchos cazadores y los cazarán sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido. Saludo a nuestra joven Aurora también allá en Colombia. A ver, amados, y por eso dijo Mashiach, yo los haré pescadores de hombres. Hoy en día nosotros, le dijo a sus discípulos, a Kefa y los demás, que eran pescadores, pero eso también los tomamos para nuestros días. Recuerden que una de las profecías más magníficas que estamos viviendo en este tiempo es la que dice Jeremías 16, 14 al 16. Ya no se va a decir más, bendito sea Adonai Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que se dirá, bendito sea Elohim Yahweh, que está sacando a su pueblo de entre las naciones. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero ¿a través de quién lo está haciendo? A través del Mesías. Y una de las grandes herramientas que se le ha dado al pueblo para la restauración, ¿cuál es? La profecía. Israel siempre ha tenido la conexión con el Eterno, en el sentido de que a Israel se le confió esa particularidad de conexión. No siempre Israel ha vivido en Debekut, porque ha pecado, ha transgredido los mandamientos. Pero, ¿qué debe hacer la comunidad hebrea con un falso profeta? ¿Qué debe hacer la comunidad hebrea con un falso profeta? ¿Me leen, por favor, Deuteronomio 13, verso 5? Deuteronomio 13, verso 5, si son tan amables. Vamos a ir rapidito, por motivo de tiempo. Deuteronomio 13, verso 5 dice así. En cuanto a ese profeta o intérprete de sueños, se le dará muerte, porque fomentó deslealtad a Yahweh tu Elohim, el que te libró de la tierra de Egipto y que te redimió de la casa de esclavitud, para hacerte desviar de la senda que Yahweh tu Elohim te mandó seguir. Así eliminarás el mal de tu medio. Amén. Amén. A ver, amados, recuerden que cuando se le daba muerte a un profeta era cuando enseñaba al pueblo a ir en pos de deidades falsas. ¿Sí? Si había un profeta que te decía algo, pero que no se cumplía, o en tal caso, que te enseñaba a violar algún mandamiento, no de muerte, no se le daba muerte. Posiblemente se llenó de orgullo, y la señal no se cumplió, sino que fue sus emociones, pero no se le daba muerte a él. Era un falso profeta, claro que sí, pero no se le daba muerte. Solamente en el antiguo Israel se le daba muerte a un falso profeta cuando éste te enseñaba a ser desleal practicando idolatría. Por eso es muy importante la lealtad al Eterno. Y la lealtad se basa en su palabra, en su Torah, en su instrucción. A ver, pero si un falso profeta te incita a la idolatría o a una Torah distinta, en tal caso, a seguir otro tipo de doctrina, otro tipo de fe, a ese sí se le daba muerte. Si enseñaba a tener otra religión ajena a la Torah, se le daba muerte. Claro, es un mandamiento. Es un mandamiento porque al tal falso profeta que enseñara la idolatría, lo que dijimos hace rato, se cumplió la señal, pero vamos a ir a adorar a una deidad falsa, o vamos a hacer tal cosa o a practicar otra religión distinta. Se le daba muerte. Pero igual ahora también se le da también carta de muerte, nada más que por el tiempo. No, ahora se encarga nuestro Padre de eso, porque nosotros, como lo dije, para ese tiempo existía la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Es donde el sistema, tanto religioso como civil, está regido única y exclusivamente por los mandamientos del Eterno. Hoy en día hay una democracia, donde hay un libre culto, tú puedes practicar la religión que tú desees,
pero hay una ley civil que en gran parte hay diferencias. Te respeta tu libre albedrío, te respeta tu fe, tu religión, ¿sí? Entonces, amados, cuando nosotros aplicamos los principios que hemos estado hablando, si los aplicamos a Moshe, obviamente pasa la prueba. Cuando nosotros aplicamos los principios de lo que hemos estado hablando, cómo detectar a un falso profeta, si se los aplicamos a Moshe, obviamente pasa la prueba, ¿verdad que sí? Si se lo aplicamos al profeta Eliyahu, obviamente pasa la prueba. A Samuel, amados, la advertencia es que los milagros, portentos y maravillas pueden venir de un poder incluso aparte de Elohim. Pueden venir incluso de la hechicería. Hay manifestaciones demoníacas, hay personas, hay supuestamente profetas en las religiones que actúan bajo el poder del maligno, que están incluso ellos inconscientemente, ellos están practicando la hechicería y la brujería y tienen señales milagrosas. Tienen señales milagrosas. Ustedes sabían, yo conocí personas que ya no dejaron de ser brujos y ellos decían, yo era un brujo y yo pensaba que con lo que estaba haciendo estaba sirviendo a Dios, dijeron ellos. Porque ellos en su ignorancia pensaban que estaban actuando porque ellos hablaban supuestamente con Dios, como ellos lo llaman. Y cuando ellos hacían señales, hacían milagros y daban señales fuertes. Hacían muchas cosas, manifestaciones, tenían manifestaciones poderosas. Pero eso, ¿qué significa? ¿Que eran enviados del Eterno? No. Por eso es tan importante que un Ben Torah, una Bat Torah, un hijo de la Torah, tiene que guiarse por la Torah. Un hijo de Elohim tiene que guiarse por la Torah. Si a ustedes se les presenta a alguien diciendo, yo, así te dice el Señor, y para que me creas, voy a hacer descender fuego del cielo. Y hace descender fuego del cielo. Cayó un rayo. Ah, bueno, para confirmártelo va a caer aquí en este otro lado. Y cae el rayo. Automáticamente, asombroso. Cualquiera se asombra. Vamos a estar claro. Cualquiera se asombra, ¿o no? Claro. Yo no me quedaría inmutado por ver algo como eso. ¡Wow! Pero mi conciencia no debe apagarse por eso. Automáticamente, si me dice algo, lo filtro por la escritura. Ok, si tú me estás diciendo que eres un enviado del Eterno, el don se te ha dado. Veo que haces descender rayos. Si tú quieres, si no te gustan mis palabras, pues aquí estoy. Hazme descender un rayo encima de mí, pero tú eres un falso profeta o eres un falso enviado. Porque esto no te lo reveló el Eterno. ¿Tendremos nosotros la valentía para decir eso? Solo si estamos amparados bajo la palabra, bajo la jurisprudencia de la Torá. Y como estamos bajo la jurisprudencia de la Torá, tendríamos la protección divina, pero tendríamos la suficiente jushpa, coraje, para poder hacer eso. Solo aquel que tiene devekut, que tiene conexión con el Eterno, sería capaz de hacerlo. Porque sabe que están parados bajo la protección divina. Hoy en día vemos a tantos falsos discípulos del Mesías. Incluso hoy en día yo he conocido supuestas personas que guardan Shabbat y cuando ven a alguien que enseña que la ley está abolida, que hay que comer de todo y supuestamente les profetiza porque sabe lo que hay en su corazón, se devuelven otra vez al cristianismo. Un apóstata, porque no ha entendido quién es el Elohim de Israel. En el cristianismo no han entendido quién es el Elohim de Israel. No todos. No todos. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a vivir a través de la palabra y no por nuestras emociones. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Adonai Yahweh, que escudriño las mentes y los corazones. Por eso, hoy en día, nosotros debemos entender más y saber cómo enfrentar más a aquellos que dicen, Él conoce mi corazón. Yo lo llamo y yo lo llamo de esta manera y Él me entiende.
A veces yo le digo, sí, Él conoce tu corazón y sabes que eres un desobediente, que eres una persona que así conozca la verdad, nunca lo vas a obedecer porque eres un sinvergüenza. No en todos los casos, a veces me quedo callado, pero a los que hay que decírselo, se les dice. Porque si eres un conocedor, tienes que obedecer. Correcto. Entonces, te pones excusa de que no, porque yo conozco mi corazón. Entonces, Entonces, no te obedece. amados, recuerde que un verdadero profeta, si es de Elohim, irá de acuerdo siempre a la Torá. Si no es de Elohim, viene de parte del imperio de quién? Del mal. Aún así, si él no lo sepa. Los magos de Egipto hicieron también milagros y sus encantamientos y señales poderosas, señales que incluso le hicieron tener paz al corazón del faraón. Ajá, estos también son magos. O sea que ustedes también tienen, listo, y no les hizo caso. Pero el Eterno utilizó estos magos para endurecer más el corazón del faraón. ¿Cómo sabemos que tales milagros y prodigios tienen una fuente divina? ¿Cómo sabemos eso? Cuando son realizados para exaltar el honor del Eterno. Cuando son realizados para acercar a las personas al Elohim de Israel. En estos casos, los milagros y las maravillas son dadas como evidencia de la legitimidad del llamado de ese profeta. Por eso, cuando se exalta el honor del Eterno, verdaderamente es a través de su palabra. No a través de las emociones, no a través de las señales que las personas puedan dar. Amados, cuando nosotros aplicamos todos estos principios al resto de estos fulanos profetas y profecías que andan circulando por el mundo, nos damos cuenta que muy pocas de esas profecías o de estos profetas llenan los requisitos para demostrar que realmente vienen de parte de nuestro Padre. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado cuando hablamos del tema profético. Recuerden, el tener acercamiento al Eterno, el que seamos llenos de su espíritu, el que es algo que nosotros debemos tenerlo como el principal motivo de nuestra fe. Acercarnos al Eterno es algo que nos debe mover, es algo que debe estar en nosotros, que realmente reconozcamos en qué posición estamos, en qué lugar de acercamiento al Eterno estamos, del 1 al 10, ¿en dónde estoy? ¿Menos 100 o más 100? ¿Estoy en 1 o estoy en 9? ¿Estoy en el 2 o estoy en el 7? Vamos a colocar del 1 al 10. Si realmente yo tengo acercamiento a nuestro Padre, o soy una persona que no le da importancia a acercarse al Eterno. Si soy una persona que estoy al día a día a la se va, que no me preocupo por acercarme a nuestro Padre. Si soy una persona que no le doy importancia al orar, al escuchar la palabra, al llenarme de la inspiración divina, al estudiar su palabra y entender cada día más su palabra, el conocimiento que hay allí, y al orar, darle gracias, Padre, por tu revelación. Cada vez que escucho una buena enseñanza que me nutra, que me edifique, que me exhorte a la santidad, que me exhorte a andar bien, a dejar de hacer lo malo, al andar con esos malos pensamientos, al dejar de andar con esos chismes, con esos malos comentarios, con estar fijándome en lo que está haciendo el otro y la otra. Si yo me estoy acercando cada vez más, puliendo mi vida, teniendo un refinamiento espiritual, haciendo una corrección cada vez más prolija de mi vida. Si estoy buscando tener más presencia divina en mi vida, o simple y llanamente me estoy alejando más de él, que no le doy importancia al llamado. Recuerden, amados, que la palabra es de doble filo. Les habla a ustedes y me habla a mí. No, nadie está fuera de la palabra. Todos estamos dentro de esta palabra que nos limpia, nos purifica, nos capacita, nos bendice. La doctrina de nuestro Padre, ¿cuál es? Su Torah. Torah es doctrina, es instrucción y es enseñanza. Y nuestro Padre no hace acepción de personas. La palabra es para todos, pero debemos aprender a ser buenos instructores, a ser personas capacitadas.
¿De dónde viene la palabra Torah? Del verbo yará. ¿Qué es yará? Dar en el blanco. Cuando yo doy en el blanco, es que he acertado en la doctrina del Eterno. Es adoctrinar a un hijo o a una persona a que dé en el blanco. Cuando yo enseño la Torah, estoy enseñando la doctrina sana del Eterno. Y si alguien viene con una doctrina diferente, sea proscrito y sea anatema. Por eso es el principal requisito de un verdadero profeta, es que sea israelita, que sea una persona piadosa, que sea un maestro, un instructor de la Torah. Entonces, amados, esto significa, amados, que solo los profetas que pasan la prueba son dignos de nosotros prestarle la atención debida, prestarle nuestros oídos y obedecerles. Los profetas y profecías que provienen de una línea diferente no son considerados auténticas profecías o no son considerados auténticos profetas, según los criterios estrictos de la palabra, aun cuando digan cosas verdaderas o cosas que se cumplen, aun cuando hagan señales y portentos, aun cuando su palabra venga acompañada de milagros, porque no reúnen los requisitos de la sana doctrina, de la bendita Torah, para determinar quién es un auténtico profeta y qué es una auténtica profecía. En estas enseñanzas, amados, vamos a estar hablando dentro del marco de la Torah, cómo aprender a interpretar y probar estos fulanos profetas y cómo interpretar esas señales y revelaciones dadas por la bendita palabra para el final de los tiempos. ¿Quién está aquí? Amén. ¿No estamos durmiendo todavía? No. Estamos cansaditos. Yo sé que venimos de unas jornadas laborales fuertes. El Eterno es bueno, nos fortalece. ¿Sí? Amados, en estas enseñanzas nos estamos preparando. ¿Para qué? Para ir creciendo. Debemos ir madurando. Digo, Shaul, ya ustedes es para que tengan alimento sólido. Alimento ya no lechita. Debemos ir creciendo en madurez. Pero esa madurez no se basa en nuestras emociones. Se basa en un refinamiento de nuestro carácter, primeramente, de dejar de ser personas impulsivas, dejar de ser personas groseras, dejar de ser personas que a la ahí se va. Debemos hacer todo ahora con excelencia. Debemos mordernos la lengua, debemos tener paciencia, debemos de ser tolerantes, debemos de ser prudentes, debemos de ser amorosos, debemos de ser educados, debemos de ser humildes. Y todo es un proceso, ¿verdad que sí? No es fácil. No es fácil. Esas son evidencias que ahora tenemos el espíritu de santidad. Pero estas enseñanzas nos están ayudando a entender cada vez más cómo debemos interpretar la profecía. Amados, sabemos, incluso en estas enseñanzas, podemos saber que el Vaticano va a jugar un rol importante en la última fase de esta edad presente, pero en estas enseñanzas no vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando cuando entremos en el tema de Apocalipsis. Vamos a estar hablando un poco de ello. También nosotros entendemos a la luz de la profecía y sobre todo los últimos tiempos que estamos viviendo, que Rusia y China van a tener un rol importante en la última fase de esta era, pero no vamos a estar hablando de esto. Sabemos también que Estados Unidos, el islamismo, va a estar van a estar jugando un rol muy importante en la fase final de esta era. Hoy en día tenemos un aumento descomunal de la conversión de las personas al islamismo, a los musulmanes, a los muslims. Y entendemos a través de la profecía también, de los profetas, que incluso Estados Unidos le puede dar la espalda a Israel y se una a los musulmanes. Pero no vamos a estar hablando de esto en estas enseñanzas. También sabemos que la Unión Soviética va a jugar un rol muy importante en la última fase
de esta era para la venida del Mesías. Pero no vamos a estar hablando de esto. De eso lo vamos a estar hablando cuando entremos en el libro de Apocalipsis. Pero allí estamos sentando bases en estas enseñanzas de cuál debe ser nuestra postura. Amados, si nosotros interpretamos bien, conforme al entendimiento escritural, conforme a los principios de interpretación bíblica y conforme a la madurez espiritual en base a la Torá, podemos entender que se acercan tiempos muy duros, donde va a escasear terriblemente el alimento, donde que los que dependemos por ahora de supermercados, donde los que dependemos de que todo vamos y lo compramos en los supermercados, tenemos que prepararnos para eso. No le estoy metiendo miedo a los hermanos, donde de los que dependemos de que pagamos el recibo y el agua llega a nuestras casas solamente abriendo el grifo, si no nos preparamos para ello, también vamos a sufrir. Por eso es muy importante. Sabemos que hoy en día también hay grupos religiosos, incluso dentro de las raíces hebreas, que hasta se quieren ir están preparando hasta búnkers. ¿Dónde irse? Porque se están dejando llenar de pavor y ahora se van para allá y están... No. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Adonai. Pero también debemos aprender que de estas cosas no vamos a ser exentos. Dame un segundo, mis queridos hermanos. Le voy a dar oportunidad al final para que den sus comentarios para poder culminar con la enseñanza. Entonces, debemos entender que se acercan tiempos difíciles y que cuando estemos en esos tiempos se puede acercar un supuesto enviado con alguna señal milagrosa y solamente con levantar la mano te puede hacer aparecer un pan o seguramente el pote de leche que tanto necesitas para tu niño o para tu niña, pero que te está enseñando a desobedecer al Eterno. O como le sucedió a estos 7 jóvenes y a esta madre judía en Israel para los tiempos de Antíoco IV Epífanes, que les dijo, si ustedes comen de este cerdo, están enseñando a negar la Torá, vas a negar toda la Torá, te vas a convertir al helenismo, vas a negar el Elohim de Israel y vas a aceptar a Zeus si te comes este pedazo de cerdo. ¿Y qué dijeron ellos? No, no, no y no y no. Y desde el más pequeño, desde el mayor hasta el más pequeño, lo fueron matando uno a uno. Lo fueron descuartizando y lanzando todavía vivos en aceite hirviendo. Pero le dijeron no a este prototipo del antimesías. ¿Estaremos preparados para eso? Ellos se aferraron a la Torá y al testimonio antes de aceptar negar al Padre. ¿Y qué era lo que hacía la madre? Los alentaba. No nieguen al Eterno. No nieguen al Padre. No nieguen la Torá. Porque nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y hasta el menor fue el más valiente de todos, que le señaló antes de que le cortaran la lengua, antes de que le quitaran los brazos, antes de que le quitaran las piernas y lo lanzaran al aceite hirviendo. El menor fue el más valiente. Le dijo, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, pero tú, y señaló a este rey impío, tú estás preparado para desgracia por Elohim. Y así fue. Se le cayó la carne en vida. Murió comido por gusanos. Y ellos sintió esa. Pero la madre de estos 7 jóvenes judíos los vio morir a cada uno, escuchar su sufrimiento. Y aún hasta la misma madre murió allí. Porque nunca negaron al Elohim de Israel. No apostataron. ¿Saben por qué? Porque entendían quién es el Elohim de Israel. Porque tenían debekut con el Eterno. ¿Estamos nosotros en esa capacidad hoy en día? ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificar nuestra vida y aún en ese tipo de circunstancias exhortar y exigirles a nuestras familias, hasta el más pequeño de nuestra familia, de que no desobedezca al Eterno? Pregúntense, háganse esa pregunta. Y preparémonos para tener esa capacidad espiritual, ese debekut, porque eso es lo que exige la Escritura. Ese es el debekut que nosotros necesitamos
Eso es lo que nosotros necesitamos, porque que dice la profecía que vendrán tiempos como jamás se han vivido en toda la historia, que lo que fue volverá a ser, pero de manera exponencial. Preparemos nuestras vidas conforme al apego al Eterno, conforme a una vida anexada, apegada a nuestro Padre que está en el cielo. Amados, Mashiach, recuerden que estas enseñanzas también no son para, la intención no es revelarnos cuál es la fecha de la venida del Mesías, cuál es la fecha del alumbramiento. No salgan diciendo ustedes ahora, el Francisco dijo que para el 2030 va a venir el Mesías, es cuando se va a acabar todo. No, aquí no estamos diciendo eso, para nada. Para nada. Mashiach puede venir en cualquier momento. Mashiach puede venir en cualquier momento. Me leen, por favor, Malaquías 4:5, si son tan amables. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 dice así: miren, yo les enviaré al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh. Amén. Amén. Hay muchos hermanos judíos que han interpretado acerca de la venida del Eliyahu, ¿sí? Nosotros sabemos que Eliyahu ya vino, ¿no? Dijo Mashiach, Eliyahu ya vino. Profeta Elías ya vino. No porque reencarnó, no, sino porque el poder, la unción de Eliyahu se manifestó, el ímpetu, la jushpa, el coraje de Eliyahu Hanaví se manifestó en Yohanan, en Juan, ¿sí? Ese coraje de decirle las cosas en su cara a los reyesuelos, generación de víboras, y enseñar el arrepentimiento. Fue un verdadero profeta del Altísimo. Pero nuestro pueblo judío ha interpretado, nuestros hermanos judíos han interpretado, incluso dicen que hay 2 días en los cuales no va a venir el Mesías, en Shabbat y en Yom Tov, en un día sagrado. ¿Por qué? Porque dicen que el Eliyahu tiene que venir primero. Y si viene primero el Eliyahu, si por ejemplo, si Mashiach viene en Shabbat, entonces el Eliyahu viene el viernes, entonces no nos va a dar tiempo de prepararnos para Shabbat. ¿Sí? Y eso puede ser que la gente no se prepare para Shabbat y termine violando Shabbat. Es una interpretación de nuestros hermanos judíos, ¿no? Pero la interpretación que más me gusta de todo esto es que ellos dicen que Mashiach puede venir en cualquier momento, siempre y cuando nosotros lo merezcamos. Que Mashiach puede venir en una generación que sea completamente kadosh, santa, o sea completamente malvada, o casi completamente malvada. Yo creo que es lo segundo. Porque dice la Escritura que por la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará. No de todos, sino de muchos. Entonces, yo sí considero eso, que Mashiach va a venir en un tiempo, y es un tiempo que estamos viviendo, donde la profanación de la palabra, la maldad ha aumentado en gran manera, que hoy en día vemos perversiones, que los hijos son capaces de demandar a sus padres delante de tribunales solamente para decirles, para demandarlos porque él no pidió nacer. Y entonces los demanda que por qué permitieron que él naciera. ¿Ustedes sabían eso? Que hay ese tipo de... Y hay juzgados tan sinvergüenza que han aceptado esas denuncias. Entonces, amados, no podemos poner fechas, no podemos... uno tiene que esperar que Mashiach o esperar a Mashiach cada día. Amados, por lo tanto, se nos está prohibido a nosotros, se nos está prohibido andar colocando fechas y anunciar el día exacto de cuándo Él vendrá. ¿Qué pasa, amados, si nosotros nos equivocamos en el cálculo de la venida? Porque antes yo he escuchado a muchos, incluso líderes de las raíces hebreas, con sus judaizantes, incluso con su kipot, con su talit, con sus barbas largas y todo, anunciando años, meses y fechas para la venida del Mesías. En el 2017, unos dijeron que iba a venir. En el 2016, en el 2000, en el 2021. He escuchado mucho. Ahora otros dicen que en el 2030, otros en el 2040.
Y están asegurando esas cosas. Ellos dicen, así como lo dijeron antes, que fue que el Espíritu se las reveló. Porque ellos tienen un debecut muy alto. Pero eso, amados, lamentablemente, siempre ha terminado, como siempre, en falsas profecías y en profetas falsos. Pero ¿qué sucede, amados, si nos equivocamos en el cálculo de su venida? Destruimos la esperanza respecto a la venida del Mesías. Le voy a colocar un ejemplo que sucedió con uno de los falsos mesías del judaísmo, Shabbatai Zvi. ¿Han escuchado? Yo otra vez yo le hablé un poco acerca de Shabbatai Zvi, que fue un falso mesías. ¿Por qué fue un falso mesías? Porque él, incluso ustedes pueden buscar en Wikipedia, ustedes van a conseguir un montón de información acerca de incluso tomé un poco que dice que dejó en estados de pobreza y desconcierto a miles de sus seguidores. ¿Por qué? Porque él se creyó el Mesías. Y fue uno de los movimientos más grandes mesiánicos, judíos mesiánicos en Europa. Vendieron sus posesiones, abandonaron todo, le dieron sus posesiones a este falso Mesías y produjo un gran movimiento mesiánico para volver a Israel, levantar el tercer templo y restaurar a Israel. Pero cuando llegaron a Marruecos, el Imperio Otomano lo toma preso y le dice a este falso Mesías, le coloca dos opciones: o le cortan la cabeza, como es de costumbre, lo que hoy en día se considera también como la bestia, le cortaban la cabeza o se convertía en musulmán. ¿Y qué hizo este falso Mesías? Se convirtió en musulmán. ¿Un Mesías puede ser musulmán? ¿Qué sucedió con el verdadero Mashiach? Le dijo Pilato, ¿sabe? ¿Eres tú el rey? ¿Quieres? A ver, tú sabes que si tú dices que sí, te tengo que matar. Porque no hay más rey que el César. ¿Qué le dijo nuestro Mesías? Yo tengo el poder para eso. Mashiach le dijo, no soy ningún rey. No. Para salvar mi pellejo, mejor digo que no, yo no dije nada, me retracto. Me voy a convertir a romano. ¿Dijo eso el Mesías? ¿Dijo eso el verdadero Mesías? Le dijo, a ver, Pilatito, tú lo has dicho. Y ese poder que tú tienes, no te creas la gran cosa, Pilatito, porque lo que le dijo era para revolverle la sangre a estos orgullosos gobernadores. Pero, a ver, tú lo has dicho, este poder que tú tienes, Pilatito, no se te ha dado por voluntad de hombre, eso te ha concedido por el Eterno, y solo se te dio para que hagas lo que tienes que hacer. Tú lo has dicho. Para eso yo he nacido, para ser rey. Así te tengo que matar. ¿Qué sucedió con Shabbatai Zvi, este falso Mesías judío? De los más de 60 Mesías judíos, se convirtió en musulmán y dejó la esperanza del mundo judío de esa época en una desgracia total. La fe, la esperanza, amado, por eso el testimonio de nosotros debe de ser intachable. ¿Saben por qué? Porque con nuestro testimonio, si nosotros, que el Eterno nos libre, no leemos, si nosotros tenemos mal testimonio, podemos causar lo que Shabbatai Zvi provocó en el mundo judío de esa época, que el Eterno nos libre. Les voy a leer el comentario de Wikipedia. Dice, dejó en un estado de pobreza y desconcierto a miles de sus seguidores, quienes creyendo en su santidad, habían dejado y donado todos sus bienes materiales, al suponer que el Mesías ya se había presentado en su figura y los bienes terrenales ya no tenían sentido de ser. Así ha sucedido también en el mundo cristiano. Hoy en día todavía, creo que en Australia, ahora dice que él es el Cristo y que su esposa es María Magdalena reencarnados. Y tiene más de 25,000 seguidores que han vendido sus posesiones y les han dado sus posesiones. Amados, dijo un sabio de nuestro pueblo Israel, dijo que se pudran los huesos de aquellos que calculan el fin y la llegada del Mesías.
porque al momento de que no llegue, dañan la esperanza de toda una nación. Mejor es esperar por él, como está escrito, a pesar de que se demore, lo esperaré. ¿Me leen, por favor, Isaías 30, 18? Ya estamos culminando, amados hermanos. Isaías 30, 18 dice así: verdaderamente, Yahweh está esperando para mostrarles piedad. En verdad, se levantará para perdonarlos, porque Yahweh es un Elohim de justicia. Felices son todos los que esperan en él. Amén. Amén. Los que esperamos en él. Hay una canción que canta David Mordejai, Mashiach. No sé si la han escuchado. Bueno, vamos a cantársela rápidamente. Anímame, anímame. Acompáñenme con las palmas. Be'emuna shelema, be'hiat ha-Mashiach, anímame. ¿Qué dice eso? Yo creo en completa fe. Anímame, anímame. Be'emuna shelema, be'hiat ha-Mashiach, anímame. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ay, 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 ay. Estoy anhelando el Mashiach. La otra, y la estrofa, ¿sabe qué dice? Beajo al piche, ismameya, y colsea, jaquelo, jaquelo, bejol yon sheyabo. Que aunque tarde, yo lo esperaré. Sheyabo, yo esperaré su venida. Sheyabo, Sheyabo, ta, na, na, na. ¿Verdad que sí, mi ajedaji? Que aunque tarde, lo vamos a esperar. ¿Quién lo espera? Acá no sé. ¿Quién lo espera? Amén. 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 ¿Verdad que sí, mi ajuel de Lisheva? Amén. Amén. Como las 5 vírgenes. Amén, amén. Esperamos a Mashiach. Amén. Que tarde, no importa si viene mañana, si viene hoy, si viene el año que viene, si viene, sabemos que se tienen que cumplir las profecías, por eso es tan importante el libro de Apocalipsis, porque vamos a estar hablando, cuando nosotros, el Espíritu y la novia dicen, ven, pero es muy importante que nos vamos a saber qué nos depara cuando decimos ven, qué es lo que se viene a este mundo. Otro sabio de las Escrituras dijo, si entendiéramos las cosas que vienen antes del Mesías, no anheláramos que viniera. Porque antes de eso, se tienen que manifestar cosas terribles. Pero por eso es necesario desde Kut, hacer un acercamiento al Eterno, que confiemos más en Él antes de lo que nos pueda pasar. Que confiemos en la esperanza de la resurrección y de un mundo venidero antes de lo que nos pueda pasar. Amado Roberto, Hechos 1:6, si es tan amable. Ya estamos culminando, amado. Bueno, vamos a dejarlo. Hermano, Hechos 1:6 dice así: así que los que estaban reunidos le preguntaron, maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Amén. Amén. Lea el 7, mirad, por favor. Él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad. Amén. Amados, debemos tener cuidado, mucho cuidado de no estar detrás de fechas o interpretaciones sobre este tema, amados, sobre la venida del Mesías. No tanto de cómo será su venida, no tanto de especular los tiempos, sí, pero hay muchas personas que dan fechas, el año específico. Incluso hay personas que dan el momento específico de la venida del Mesías. El foco de nuestra atención no debe de estar en eso. No debe de estar concentrado en cuándo va a venir el Mesías. El foco de atención no puede estar centrado en cuándo se va a acabar todo esto.
¿Cuál va a ser el fin del mundo? El foco de atención debe estar en el estudio de la bendita Torá, en la búsqueda de más acercamiento al Eterno, de estar listo para que si Mashiach viene hoy, estamos listos para irnos con él. Ese es el espíritu. Porque si el propio Mashiach no sabe cuándo venir, ¿cómo nosotros pretendemos, pelotas de carne, de estar anunciando venidas, de estar diciendo fechas específicas? Arrogancia de la más alta calidad. Nosotros debemos tener centrada nuestra vida. Ese no debe de ser el foco de atención. El foco de atención es una vida en más santidad, en el estudio de la palabra, en vivir con derrekut, con acercamiento al Eterno, apegados a Él. El que esté limpio, límpiese más. El que sea puro, purifíquese más. No podemos estar cayendo en estos desastres de anuncios de fechas que la mayoría de las veces vienen envueltos en pecados de adivinación y de hechicería, más que el de profecía. Y que la gente se anda comiendo el cuento. Porque a veces, porque es mi amigo, porque no, él es alguien de mi entera confianza. Uy, no, el A. Francisco no puede estar diciendo esto. Cuídense del A. Francisco. Cuídense de cualquier persona. Amados, recuerden, nuestra fe debe de estar en el Eterno, no porque yo soy una mala persona. Yo busco al Eterno, igual o más que ustedes. Ustedes pueden estar buscando al Eterno, igual o más que yo. Pero eso a mí no me hace una persona infalible. Infalible es nuestro Padre. Por eso, a dejar los amiguismos, el respeto, el amor, siempre debemos tenerlo. Pero cuando por encima de todo debe estar la palabra. Que realmente sea cierto eso que decimos, que no estamos siguiendo a hombres. Que nuestra mirada está en el Mesías. Que sea cierto eso y que no sea solamente de boca. Que no se pare de su amigo, su amiga del alma y le coloque las manos sobre la cabeza o se ponga, así te dice el Eterno, y hasta te diga el nombre del Eterno. Vas a recibir tranquilo, el Eterno te ama mucho y te va a dar esto, esto y esto y esto. Amén. Se cumpla, pero que después ande con actitudes incorrectas esa persona. Cuidado. Repréndelo si lo tienes que reprender. Pero, porque lo demás que va a venir de allí es verdad. No, se cumplió, sigue apegado al Eterno. Porque ¿quién es más grande? ¿El que dio la profecía o el que utilizó ese que la dio? El Eterno es nuestro Padre más grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Tener un acercamiento a nuestro Padre Celestial de tal manera que todo y por encima de todo nuestro mayor amor, nuestro gran amor, sea nuestro Padre que está en el cielo. Que aún estemos solos, nuestro más grande amor sea nuestro Padre que está en el cielo. Que todo lo hagamos para Él y por Él. Y no pensemos que nuestro Padre está ciego o está sordo que no nos escucha. Solo confía en que Él te está escuchando. Porque así tarde yo voy a esperar en Él. Así tarde lo que yo le he pedido, sigo esperando en Él. Porque así tarde para que me llegue la bendición, la sanidad, para que me llegue la provisión, yo seguiré esperando en Él. Y cuidado, se levanta la mujer de Job y le diga, mejor maldice a tu Elohim y muérete. Porque así los hay. Porque a veces, cuando pasamos pruebas y dificultades, no falta incluso hasta el supuesto hermano o la hermana que diga, el supuesto, ¿no? Que diga, no, y que está en santidad, y mire, ¿por qué le llegan las cosas? Mejor calladito, que nos vemos más bonitos, porque a veces es el Eterno el que va a tratar con él. Y cuidado con los hermanos que vienen a veces a acusar a los otros hermanos y que están violando el Shabbat, porque se les nota a veces que no lo están haciendo por amor, sino que lo están haciendo es para acusarlos. Hay hermanos hermosos, preciosos, que dicen, ay hermano, hable usted con tal hermano o hermana, porque me duele verlo, y se nota la sinceridad. Es más, se ofrecen para ayudar. Pero hay hermanos y hermanas que a veces hacen las cosas para acusar. Cuidado, amados. Por eso, aunque tarde el Eterno, yo voy a esperar en Él. ¿Quién va a esperar en Él? Amén.
¿Quién quiere seguir esperando a nuestro Padre? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Vamos a seguir confiados en nuestro Padre. Amén, amén. Nuestra esperanza, nuestra tikvá, se dice así en hebreo, esperanza, viene del cielo. Y así tarde, nosotros lo vamos a esperar. Porque nuestro Padre, como lo dije, no es sordo para no entender que estamos sufriendo, para no entender que estamos faltando, que estamos necesitando de su provisión. Amados hermanos, recordemos que la gran provisión que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros y esa esperanza que nos abriga y que nos alberga en nuestro corazón y que se alberga en nuestro corazón es nuestro Mashiach Yahoshua, que lo esperamos pronto y en nuestros días. Pero que debemos seguir aferrados y apegados a todo lo que dice su palabra. Amados hermanos, falta mucha enseñanza que quiero compartir con ustedes acerca de este tema. Pero hoy no nos da el tiempo y así que lo vamos a dejar para los próximos Shabbatot para ir hablando un poco más acerca de estos temas. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos. Escuchen, guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde.